Mis amados hermanos, buenos días, amados hermanos de Centro Elim, la congregación que Dios estableció desde por allá en 1984, que continúa caminando en el Señor hasta esa fecha. Algunos ya en la eternidad con el Señor, algunos siguiendo en algunos otros lugares a donde Dios los ha llevado, pero todos juntos perseverando en la gracia y en la misericordia de Dios, siguiendo siempre hacia adelante, hacia adelante. Precisamente es el tema de esta semana, caminando hacia adelante siempre. Te voy a invitar a una cita, al menos yo la leo de referencia, no es la cita base para este día. La cita base es el Evangelio de Lucas capítulo 17, en el versículo 14, ahí nos vamos a posicionar el día de hoy, pero yo quisiera leer, o más bien quiero leer ya. Y también sepan esto, dice el apóstol Pablo, dado que estamos terminando ya la epístola a los romanos, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, y sepan esto también, ya es el tiempo y la hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más próxima a nosotros la salvación que cuando creímos. Hoy es un nuevo día. Hoy 4 de julio en los Estados Unidos celebran la independencia, al igual que otros lo celebramos en otra fecha, en otro tiempo. Los virreinatos del Perú, Río de la Plata, lo que se constituía Latinoamérica, las naciones en Europa después de los gobiernos monárquicos, todos en cierto momento tuvieron que celebrar su independencia. En este caso ocurre con una nación muy bendecida por Dios en todo sentido, pero tuvo que llegar un día en que fue diferente para ellos. Y así dice el apóstol Pablo a los romanos: quiero que sepan esto, que ya es el tiempo y la hora de despertarnos del sueño, porque ahora está próxima a nosotros, más próxima, la salvación que cuando creímos. Hoy es un nuevo día, hoy es un día diferente, es un día en el cual las cosas pueden tornarse de manera diferente. Hoy es un día para seguir adelante, para ver lo que nuestros ojos quizá no han visto en el pasado, pero hoy se puede hacer realidad en este presente. Así es que es un animar a seguir adelante, y yo te invito por favor ahora que vayamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, y vamos a ver allí a partir del versículo 11, en específico en tema de nosotros en referencia el versículo 14, pero desde el 11 empieza la historia de 10 hombres cuya vida había sido diferente hasta ese preciso momento en que Jesús se presentó ante ellos. Versículo 11 dice: y sucedió que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre los samaritanos rumbo a Galilea. Y al irse acercando para entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres con lepra que se detuvieron a distancia. Le salieron al encuentro. Había una necesidad. No sabemos cómo había llegado esta enfermedad a su cuerpo. Probablemente habían sido personas sanas en cierto momento de su vida, que gozaban de una familia, de un trabajo estable, pero de pronto la circunstancia los rodeó en un día determinado de enfermedad. Y ese día cambió todo. No sabemos cuánto tiempo ellos pasaron esta situación. Lo que sí sabemos que llegó un día en que Jesús pasaba por aquellos lugares y ellos salieron adelante buscando a Jesús, porque sabían que en Él estaba la única respuesta para su necesidad. En aquel entonces y aún inclusive no existe una cura en todo sentido para esta enfermedad, menos en aquel entonces. Entonces lo único que ellos esperaban era un milagro de Dios. Era que solamente que Dios pudiera hacer la obra de restauración en su cuerpo. Y lo mismo sigue siendo para este día. Hay ocasiones en que la ciencia no puede resolver tu necesidad. Tampoco la economía puede resolver la necesidad. Y nuestros ojos tienen que voltear primeramente hacia los cielos y correr, seguir adelante hacia aquel
que puede hacer posible todas las cosas. Y ese que puede hacer posible todas las cosas no está lejano, siempre estará cercano. Pasea, va, pasa por las ciudades, siempre hay un lugar tan cercano como a un doblar de rodillas para acercarnos a Él. Pero continúa la historia y dice que al irse acercando para entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres y dando gritos decían: Jesús, Maestro nuestro, ten misericordia de nosotros. Y al verlos les dijo, Jesús podía haber seguido de largo como siguió y lo hizo inclusive en otros eventos los cuales Él manifestó su gloria, pero aquí no. Él al verlo les dice, y hay una palabra, hermanos, en la cual nos vamos a detener hoy: vayan, muéstrense a los sacerdotes. ¿Qué es lo que ellos estaban pidiendo? Una sanidad para sus cuerpos. Vayan ustedes y muéstrense al sacerdote. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? No les dijo el Señor, van a quedar sanos. Simplemente vayan, muéstrense. No tenían una palabra específica que les dijera, vayan y en el ir ustedes van a quedar sanos. Pero ciertamente tuvieron que hacer algo, tuvieron que avanzar. Por eso el versículo de inicio que les daba en la Epístola de los Romanos: es hora de despertarnos del sueño, es hora de levantarnos, es hora de seguir adelante, es hora de seguir caminando, es hora de seguir avanzando. No es hora de detenerse de la iglesia, es tiempo de que la iglesia se levante porque la nube se ha levantado y nosotros vamos a avanzar. ¿Qué vamos a encontrar hacia adelante? No lo sabemos, hermano, pero lo que sí sabemos es que vamos a encontrar una bendición de nuestro Señor. Estos 10 hombres lo único que tuvieron que hacer es avanzar. Avanzar. Obviamente ellos esperaban que la salvación de Dios viniera a sus cuerpos, porque Jesús no los habría de mandar sin manifestar una obra en petición a lo que ellos hicieron. Pero dice, versículo 14, lo volvemos a leer, y al verlos les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Leo de la versión siríaca. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. ¿Cuál es la enseñanza aplicativa para nuestra vida? Hermano, seguir caminando, seguir avanzando, porque en el caminar y en el avanzar, algo sucederá. ¿Cuándo? No lo sé, pero sucederá. Pero iban avanzando. Y al ir avanzando quedaron limpios. ¿Qué llevaban ellos? No llevaban una palabra que les dijo, va a suceder que cuando vayas a los sacerdotes vas a quedar limpio. Simplemente ellos iban a presentarse. No llevaban una palabra específica, pero llevaban la palabra del Señor, que les dijo, vayan, vayan. Y cuando nosotros nos levantamos y vamos, encontraremos lo que Dios tiene para nosotros. Ve, Pedro. Hay ocasiones que queremos una palabra muy específica. En aquel caso, cuando le requieran al Señor por el impuesto del templo, ve, el primer pez que saques, de ahí sacarás un estatero, dalo por ti y dalo por mí. En ocasiones la palabra no es tan específica. Imagínense esa palabra de ir al mar, sacar un pez y en ese primer pez hay un estatero y yo poder suplir mi necesidad. Las referencias las tenemos en el Antiguo Testamento igual, con aquellos profetas que decían a la viuda, ven, prepárame un poco para mí y luego haz para ti. Ver, ir. Y cuando nosotros vamos, entonces es cuando vemos. En ocasiones el cristiano quiere primero ver para avanzar. Y resulta que en nuestro Dios avanzamos en la fe y empezamos a ver. ¿Por qué? Porque creemos, en este caso específico, no en la sanidad que ellos habrían de recibir, sino le creyeron a Jesús. Y lo primero que nosotros necesitamos aprender a hacer es a creerle a Él. Porque cuando le creemos a Él, entonces avanzamos en fe y encontramos lo siguiente. Al ver uno de ellos que había sido limpiado, ¿cuándo sucedió?
en algún momento del caminar hacia los sacerdotes, él se dio cuenta. Quiere decir que nosotros también, al ir avanzando, no podemos caminar solamente viendo hacia adelante o lo que queremos alcanzar, sino también viendo las cosas que en el presente Dios está haciendo. Porque en el ver las cosas sencillas en ocasiones que Dios hace, es cuando nos regresamos, como se regresó este varón, a dar gracias y gloria a Dios. Al ver uno de ellos que había sido limpiado, entonces el avance que él tuvo en el Señor, ahora lo hizo retroceder avanzando hacia Jesús. Entonces la vida cristiana siempre es así. Es como un boomerang que va y se regresa a Dios. Algo que Él nos dice, avanzamos y después avanzamos ciertamente hacia atrás, pero avanzamos hacia atrás para agradecer y dar gloria a Dios y después levantarnos y seguir nuevamente hacia adelante para seguir viendo las cosas que Dios habrá de hacer en nuestra vida. Hubo 9 hombres que siguieron avanzando, ciertamente con la sanidad que Dios les había dado, pero no regresaron a Él. Este pasaje entonces nos da una clara y hermosa lección. En Jesús nos acercamos, avanzamos conforme a su palabra, vayan. Pero al ir avanzando en las promesas de Dios, muchas de esas promesas habrán de cumplirse. Y cuando, hermano, cada una de esas promesas se cumpla, entonces nosotros veremos lo que Dios ha hecho y regresaremos a dar gloria a Dios. Como un pequeño testimonio, el día de anoche observaba algo que ya no ocurría. Conforme van pasando los años, conforme aumentan los años, tú sabes que el cuerpo se va deteriorando, o sea, la piel se arruga, hay pérdida de algunos sentidos en la agilidad que teníamos antes. Pero en fin, el punto era, en el caso particular, de la vista que yo empecé a enfocar un poco mal de lejos. Y había cambiado ya de anteojos. Y le decía al Señor que sí, ¿por qué no me sanaba? El día de ayer hicimos una oración en la congregación. Y me llamó la atención que llegando a ver parte de unos documentales por la tarde, después saliendo del culto, me ponía los lentes y notaba que veía mal. Ya eso de la noche, cuando iba a realizar las labores previas a allá a descansar, noté que cuando me quitaba los lentes, veía mejor que cuando traía los lentes. No te estoy diciendo que ya prescindo de ellos, pero me llamó la atención que 2 meses antes enfocaba mal, borrosa la visión de lejos, y de pronto anoche no podía enfocar bien, pero no enfocaba bien con los lentes puestos. Me los quitaba y podía enfocar claramente. Entonces en ese momento empecé a dar gracias a Dios, porque en ocasiones oramos, hermano, por sanidad para nuestros cuerpos, pedimos a nuestro Señor y no nos damos cuenta que la sanidad ya llegó. En este caso específico, veo más claro ahora que con los lentes. Y allí mismo, postrado, le di gracias a Dios como este leproso, porque Dios hizo algo. No me sanó totalmente, porque hice ciertos enfoques. No me sanó totalmente, pero sí pude recuperar la visión que ya había perdido. Podríamos atribuirlo al cansancio, a muchas cosas, pero fue muy claro y específico el poder distinguir cosas que antes no distinguía. Avanzamos y en ocasiones nos damos cuenta que la oración que hicimos es respondida en un momento en que vamos caminando. No sabemos cuándo Dios lo hace, pero cuando nos damos cuenta de que Dios lo hizo, entonces nos detenemos y damos gloria a nuestro Dios. Yo le di gloria al Señor porque hizo una obra de sanidad sin que yo lo hubiera pedido para mí. Simplemente oré por mis hermanos, oré para que Dios derramara su poder en sanidad
y no me había dado cuenta que Dios había sanado parte de mi visión hasta anoche que pude observarlo. Ese es nuestro Dios, que hace esas grandes y pequeñas maravillas para Él, pero grandes para nosotros, que nos hacen rendirnos y dar gloria a Dios, como lo dio este varón. Dice, versículo 15, al ver uno de ellos que había sido limpiado, regresó ante él y glorificaba a Dios en alta voz, y se postró a los pies de Jesús dándole gracias, y este era samaritano. Hermano, lo más importante de la sanidad, como veía ayer con los hermanos, no es que Dios nos sane, sino es que nuestro corazón retorne a Él. No es el paralítico que recibe la sanidad y se aleja de Jesús. Es el ciego que recibe la sanidad y retorna a Él para salvación, como lo hizo este varón. Daba gloria a Dios reconociendo que Jesús le había sanado. 9 se fueron, pero solamente uno regresó. Entonces Jesús respondiendo, versículo 17, le dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? Y los otros 9, ¿dónde están? ¿Dónde están? Les decía a los hermanos ayer en la congregación, de todos los que reciben sanidad, ¿dónde están los que fueron salvos? Los que recibieron la bendición de Dios, ¿dónde están los que regresaron a Él para encontrar salvación? En Jesús podemos encontrar sanidad, pero lo más importante es que encontremos en Él la salvación de nuestra alma. No hubo quien se apartara, dice, se apartara para venir a dar gloria a Dios. No hubo quien se apartara. ¿Y qué hacemos tú y yo? Nos apartamos, hermano, cada momento, 6:15 de la mañana, para venir a dar gloria a Dios. Nos apartamos. ¿Y por qué nos apartamos cada domingo, cada tiempo de oración? Hermano, no es por una obligación, es por la necesidad de regresar a dar gloria a Dios. Esa es la gracia. Y es lo que yo quisiera dejar en cada corazón, cada vez que nos reunimos, que es la gracia de Dios. En ocasiones nos desesperamos y queremos enseñarles, como enseñamos a nuestros hijos, querer que nuestro pensamiento penetre en el pensamiento de los demás. Pero no es nuestro pensamiento el que va a penetrar. Es el corazón el que se abre para que pueda dar ese cambio de avanzar en Él, pero regresar para dar gloria a Dios. Porque el Señor nos dice, no hubo quien se apartara de su vida, como aquel varón paralítico de Juan 5 que fue sanado, iba al templo pero se apartaba para seguir con su vida anterior, obviamente en el sentido contrario a la santidad. Fue apartado de la enfermedad para volver hacia lo mismo en lugar de regresar a Dios. No hubo quien se apartara para venir a dar gloria a Dios, sino solamente de un pueblo extranjero. Y él le dijo, y otra vez las palabras, hermano. Él le dijo, ponte de pie y vete. Ponte de pie y vete. ¿Y qué es el vete? Sigue avanzando. Tu fe te ha sanado. ¿Cómo avanzamos? Por la fe. Empezamos a ver las cosas cuando caminamos en la palabra. Algunas las vamos a ver inmediatamente. Algunas, como en el caso mío ayer, la sanidad llegará y ni siquiera me di cuenta que estaba sano. Hasta el momento en que mis ojos pudieron enfocar de manera diferente. Y entonces, ¿qué hace uno? Dar gloria a Dios por lo que Él hace. Así es que gózate en esta mañana. La salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y lo único que necesitamos es seguir adelante. Oramos pues para que Dios te dé fuerza para levantarte, para ir a Él, para seguir adelante, para levantarte nuevamente y regresar a Él. Y nuevamente en Jesús encontrar la palabra que te dice, ponte de pie, vete, tu fe te ha sanado, para que continúes en este día y en los que siguen y siempre hasta nuestra redención, la redención de nuestros cuerpos, la fe para la salvación de nuestra alma. Oramos y le damos gracias a Dios. Padre, yo te quiero dar gracias, mi Rey, por tu bondad,
en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad en nuestro corazón, Señor, derramada. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Padre, por la sanidad que operas a pesar de que en ocasiones no nos damos cuenta de ella. Y te quiero rogar, Señor, en este día, nuevamente, Señor, por la sanidad de nuestros cuerpos. Te quiero rogar, Señor, por fortaleza, que tú sanes a todo aquel, Señor, que está necesitado de ti. Oramos en fe, Señor. Oramos, Señor, que esa gracia derramada en ese don, Señor, de sanidad, tú lo hagas, Señor, en cualquier hombre, en cualquier mujer, que hoy levante sus manos a ti, Señor, levante su necesidad ante ti y que tú respondas y que les digas, ve, preséntate. Y entonces en el caminar, Señor, no sabemos cuándo tú obres esa obra de restauración. Lo hiciste conmigo, probablemente lo hiciste con muchos otros también, Señor, y lo seguirás haciendo con todo aquel corazón que te busque, Señor, y crea en fe que en ti, Señor, es posible todas las cosas. Gracias, Padre, en este día. Amén, Señor, y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les dé conforme han pedido y encuentren en Él no solamente la sanidad, sino la salvación y el ánimo para continuar hacia adelante. El Señor les bendiga, yo les bendigo, nos bendecimos unos a otros y damos gloria a Dios por su palabra, por su misericordia y por su verdad. Amén.